Buen día, mi nombre es Elsa Citlali Solorio Cruz y el día de hoy les voy a presentar el documento titulado El pensamiento crítico como parte del desarrollo de competencias profesionales en los docentes en formación del ICENCO Campus Cuauhtémoc. Yo soy alumna del Centro de Investigaciones Sociales y Educativas Tecomán en el estado de Colima. Bueno, empezando el tema, debemos primero contextualizarnos en la parte justamente de las escuelas normales y en la formación que éstas ejercen a nivel nacional en los futuros docentes, que son quienes van a estar laborando en educación básica. Estas se ha demostrado que desempeñan un papel protagónico en el cambio educativo a nivel nacional, pero no se les ha dado la importancia debida o no se les ha dotado de las herramientas necesarias para poder causar ese impacto que tanto buscamos. Apenas en el 2018 se reformaron los planes y programas de muchas de las licenciaturas que se ofertan justamente en estas escuelas a nivel nacional. Estamos hablando que nosotros todavía teníamos programas demasiado añejos, como por ejemplo los de secundaria, que todavía eran plan 1999, educación especial con un plan 2004. Teníamos, todavía se hizo una reforma de educación preescolar en el 2012 y en el 2008 esa reforma de preescolar se actualiza y se cambia el plan y programa también para la licenciatura en preescolar y en educación primaria. ¿En qué nos ayudó esta reforma? Bueno, pues en dar esa vinculación importante con lo que es educación básica, porque de cierta manera estábamos desfasados con lo que se atendía en las escuelas primarias, preescolares, secundaria, con lo que en las normales trabajábamos para que los futuros docentes estuvieran preparados y desarrollaran las competencias que se solicitaban en los programas. Entonces, estas escuelas se habla de un desarrollo basado en competencias que son necesarias justamente para enseñar a los niños, niñas y jóvenes con los que trabajarán en las escuelas de educación básica para desarrollar un aprendizaje integral y que sea significativo en el contexto donde se van a desarrollar los estudiantes, que no quede nada más como un contenido que se vio en clase, pero que no tiene un impacto real fuera del aula. Ahora, estos programas tienen competencias genéricas y profesionales. ¿A qué se refiere esta? Bueno, las competencias genéricas atienden al tipo de conocimientos, disposiciones y actitudes que todos los egresados de un nivel superior deberían tener. ¿Y por qué digo deberían tener? Porque, bueno, nosotros en la medida de nuestras posibilidades tratamos de desarrollar esas competencias genéricas, pero también tiene que ver con el pensamiento que cada uno de nuestros alumnos trae de casa, del contexto en el que se desenvuelve, de todas estas situaciones que impactan justamente en el desarrollo de nuestros alumnos normalistas. Y las competencias profesionales son aquellos saberes, obviamente, que tienen que ver con la profesión docente, que sintetizan e integran el tipo de conocimiento, habilidades y actitudes que van a desarrollar junto con los valores para desempeñarse en las escuelas de educación básica una vez que hayan egresado de las escuelas normales. De ahí la importancia de continuar trabajando esta parte con los alumnos para poder desarrollar un pensamiento crítico realmente. Uno de los componentes del pensamiento crítico que se reconoce hoy como determinante incorpora la dimensión del lenguaje y de manera particular la argumentación. Esta situación justamente es la que nos está causando algunos conflictos dentro de las áreas que estamos trabajando y en la práctica en educación básica, porque los alumnos no tienen una comunicación efectiva. Carecemos de esta parte y al momento de argumentar sus respuestas no encontramos esa continuidad o ese acompañamiento que se ha dado.
¿sí? Esto lo menciona Tamayo en el 2015 y aún en las escuelas normales en el 2020 pues estamos padeciendo toda esta situación y nuestros alumnos lo ven día a día en la práctica real, ¿no? En la incorporación a esas prácticas docentes que tenemos desde segundo semestre hasta que egresan. Se debe tomar en cuenta que la educación por competencias es un modelo que se adapta obviamente a las necesidades colimenses y que marca desde luego las políticas públicas que se generan para todo México. Nosotros debemos seguir un programa en donde ya vienen establecidas estas competencias genéricas y profesionales. No nos las inventamos, ya están en un programa, nosotros tenemos que aportar para que esas competencias se desarrollen, pero no tomamos en cuenta como docentes en muchas ocasiones justamente el contexto en donde se desarrollan los alumnos o de donde vienen. Y eso es muy importante justamente para poder ejercer este pensamiento crítico. El pensamiento crítico se concibe como el pensamiento intelectual disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar la información recabada a partir de la observación, experiencia, reflexión, razonamiento, comunicación. Este tipo de pensamiento es un procedimiento que da valor racional a las creencias y emociones, según Krimer en 2011. ¿Y qué pasa? Bueno, nuestros alumnos todavía están en un proceso para poder recabar información de todos los contextos en los que han estado inmersos en la práctica docente, y esa parte de observar, reflexionar y analizar esas experiencias que tienen en la práctica nos sigue costando muchísimo trabajo el recuperarlo. ¿Por qué? Bueno, justamente porque no hemos enseñado a nuestros alumnos a desarrollar ese pensamiento disciplinado, como lo menciona Kramer. No hemos entendido cómo poder hacer que nuestros alumnos conceptualicen y apliquen lo que aprenden en las aulas y que se lo lleven a la práctica real dentro de las escuelas. Eso es justamente lo que nos hace falta para poder apoyar a nuestros alumnos y que desarrollen esas habilidades y por lo tanto las competencias que nos está solicitando un programa. Fación en 2007 menciona que el pensamiento crítico implica que el sujeto desarrolle destrezas como análisis, inferencia, interpretación, explicación, autorregulación y evaluación. Entonces, es importante que desde este punto nosotros tratemos de cambiar todo esto. ¿Por qué? Desgraciadamente todavía tenemos prácticas de una educación tradicionalista en las aulas de las escuelas normales. A los futuros docentes los tenemos todavía inmersos dentro del aula donde el docente es quien da la clase, el docente es quien dirige toda esta parte del contenido, pero no estamos entonces incluyendo a los alumnos o a los futuros docentes en este caso en ese aprendizaje. ¿Cómo queremos entonces que desarrollen esas competencias y que el pensamiento de nuestros alumnos sea realmente crítico a la hora de presentarse a una situación o una problemática en educación básica? Es necesario cambiar nuestras prácticas también educativas dentro de las aulas y empezar a mover estas situaciones con todos los alumnos. La dificultad que tienen los estudiantes para utilizar los conocimientos en la explicación y comprensión de fenómenos cotidianos, la ineficiencia de las acciones didácticas tradicionales en función de lograr que los estudiantes aprendan los conceptos fundamentales de las ciencias y no una caricatura de ellos, es una constante. Es una constante a definir justamente para el desarrollo de esas competencias profesionales que quiero marcar en mi alumno. Y eso no lo vamos a desarrollar si primero yo no muestro también como docente esa flexibilidad para la enseñanza y el aprendizaje. Analizar las situaciones, interpretarlas de una manera crítica, realizar una explicación coherente y sobre todo buscar esta parte de la autorregulación que es tan importante. Debemos aprender junto, ahora sí que con los alumnos, a buscar
esa interacción y esa autorregulación que nos va a llevar justamente a desarrollar el pensamiento crítico en cada uno de nuestros estudiantes. Uno de los componentes justamente de este pensamiento crítico, que se reconoce hoy como determinante, incorpora la dimensión del lenguaje y de manera particular la argumentación, según Tamayo. ¿Qué pasa aquí? Al tener esa deficiencia en el lenguaje, en la manera de expresar, y al no poder argumentar una respuesta, se les complica entonces esa interacción fuera de la escuela normal. La interacción con padres de familia, con los docentes que tienen como tutores, incluso con los propios alumnos de educación básica, porque no hay un lenguaje efectivo, no hay una comunicación que sea efectiva realmente. Y esto es lo que tenemos que empezar a trabajar, justamente para poder realizar ese análisis real de la práctica educativa y poder mejorar, alcanzando en un 100% el desarrollo de esas competencias profesionales que nos marcan los programas. Dejar de lado la parte tradicional de clase al frente del grupo, buscando un nuevo referente de este desarrollo de competencias, es complicado. Es complicado porque tenemos muchos años trabajando con un programa que así estaba diseñado y que de 2 años a la fecha nos han cambiado por completo y hay mucha resistencia por parte de muchos docentes. Sin embargo, con esas prácticas que se han venido realizando, se ha logrado cambiar algunos puntos y de ahí es importante retomarlo, bueno, para poder cambiarlo, mejorarlo y lograr establecer equipos de trabajo con otras áreas incluso que pertenezcan al mismo ámbito educativo. En el campus Cuauhtémoc de Licenco tenemos las licenciaturas en educación primaria, en educación física, en educación secundaria con diferentes especialidades, inclusión educativa y la licenciatura en educación preescolar. Sin embargo, seguimos trabajando de manera aislada cada una de estas licenciaturas, cuando en realidad podríamos trabajar ese desarrollo justamente de habilidades con todas las demás licenciaturas. Al final, cuando nuestro alumno normalista egrese, no se va a quedar solamente a trabajar con su grupo, no va a ser solamente la maestra y los niños. En cualquiera de las licenciaturas va a tener que trabajar con un equipo de apoyo y puede ser la USAER, puede ser el maestro de educación física, puede ser el maestro de artes, y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar, esas relaciones con otras licenciaturas que potencien esas competencias profesionales de nuestros alumnos, que cambien por completo ese trabajo tradicionalista que tenemos al frente del aula y que busquemos esos equipos de trabajo para poder desarrollar un pensamiento crítico realmente, no solo de una licenciatura o de un grupo, podemos hacerlo tal vez de todas las alumnas y alumnos dentro del campus. Los docentes de las escuelas normales en todo el país debemos reconocer y atender el cambio constante de estas ideologías políticas justamente porque las marcan desde gobierno federal. Entonces, debemos tratar de consolidar dentro de las propias escuelas un desarrollo científico y tecnológico para formar sus propias prácticas educativas, mismas que se verán reflejadas obviamente en este proceso de enseñanza-aprendizaje que se aplicará dentro del aula. Como conclusión, puedo mencionar que el pensamiento crítico implica el desarrollo de los procesos cognitivos como la memoria, la atención, el lenguaje, mismos que nos llevan al desarrollo de ciertas habilidades y competencias dentro de cualquier campo de formación. En el área docente tan específica debemos atender dichos procesos y el desarrollo de ciertas competencias profesionales que nos marca un programa a seguir dentro de las posibilidades que tenemos como escuela normal en el estado de Colima. Es necesario desarrollar en los docentes la formación en formación de todas estas estructuras y procesos que le permiten llevar a cabo una manera más crítica de pensar, apostando por el desarrollo de un aprendizaje más integral
en el que ellos mismos puedan ver un referente hacia la forma de trabajar con los niños y jóvenes en un contexto real de práctica. No basta con tener habilidades emocionales desarrolladas para poder satisfacer estas necesidades de aprendizaje en un grupo de preescolar, primaria o secundaria. Tenemos que ir más allá en el desarrollo de estas competencias profesionales que todo docente debe tener. Y por último, si logramos que los docentes en formación tengan un pensamiento más crítico, lograremos cambiar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas de educación básica, manteniendo con esto una formación integral en todos los niños, niñas y jóvenes del país, favoreciendo con esto una educación de calidad en las escuelas públicas, que es a lo que queremos llegar con todas estas políticas que se están creando. Por mi parte es todo. Les agradezco su atención, las referencias. Muchísimas gracias. Excelente día a todos.